Hola, ¿cómo están? Una vez más estamos en nuestro espacio, en nuestro bloque de salud mental con mi colega amiga Cintia Rodríguez y quien les habla Noelia Ambía, ambas desde Perú. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la personalidad, la forma en cómo actúas, la forma en cómo te relacionas con los demás, cómo piensas, qué piensas, tus sentimientos, tus emociones, tus intereses, tus tomas de decisiones, tu proyecto de vida. Todas esas cosas va a hacer que una persona sea distinta a las demás y tiene que ver mucho con tu personalidad. Así que empezamos, Cintia. Oh, excelente, no, colega, amiga. Efectivamente, las dos somos peruanas, somos psicólogas clínicas, nos dedicamos mucho a la atención, justamente, ¿no? Viendo casos de personalidad, entre otros temas. Y es un tema bastante importante y que hay que conocer porque a veces hay ciertas distorsiones, ¿verdad? Entonces, Exacto. hay que conocerlo bien y hay que dar a nuestros espectadores esas nociones básicas de la personalidad. Bien, entonces, desde tu experiencia, colega, ¿qué nos puedes comentar de ciertos, de repente, prejuicios o tabús, dichos, comentarios de la personalidad? Por ejemplo, yo lo que comúnmente escucho es, bueno, es que esa persona no tiene personalidad. Digo, toda persona la tiene, es un mito. No, todas las personas tenemos personalidad, es un tema coloquial. ¿No? Ujú. ¿Qué otra cosa has escuchado o qué me puedes comentar acerca de eso, por ejemplo? Si las personas tienen acerca de la personalidad tal vez un concepto muy general o a veces tal vez incluso no están muy pendientes de ella. Por ejemplo, la personalidad, sí, nosotras la definimos como un conjunto de características conductuales, psíquicas, que hace que cada persona sea distinto a las demás. Y cuando hablamos de la parte psíquica, nos estamos refiriendo a la mente, ¿no? A qué pasa en nuestra mente. Tiene que ver con esos procesos mentales que nosotros tenemos. Siempre hablamos de nuestros procesos cognitivos. Dentro de esos procesos cognitivos, como anteriormente también hemos hablado, están todo lo que tiene que ver con nuestros pensamientos, nuestra memoria, nuestra atención, concentración, todos esos procesos fundamentales. Y también están los otros procesos que son los afectivos, los conativos, que hacen que son parte de este conjunto de características que hablamos de la personalidad, ¿sí? Y sobre todo porque, a ver, la personalidad tiene factores, tiene un factor biológico, un factor ambiental y un factor personal, ¿sí? Hablando así un poco más técnico, que luego vamos a hacer, que lo podemos definir. Y cuando hablamos de personalidad, también hablamos que la personalidad está compuesta por dos características fundamentales, que es el temperamento y el carácter. Y creo que a veces ahí tal vez las personas puedan confundirse porque creen que es lo mismo, creen que es sinónimo, pero son dos características diferentes. Ambas conforman nuestra personalidad, el temperamento y el carácter. Eh, Ahora, bueno, te dejo a ti y luego vamos a ir explicando, creo, mejor de qué compone cómo se define cada una de estas características. Y totalmente de acuerdo, justamente lo que has mencionado, bastante importante, básico y técnico, el hecho de explicar acerca de la personalidad. Porque, porque, bueno, primero, como les decía hace algún momento, todos la tenemos. Es Ujú. algo único, característico de una persona, como una huella.
cada persona tiene de algún modo, pero hay ciertas cosas en que tenemos en común. Por eso es que, digamos que de la década de los 30 más o menos, que se viene estudiando propiamente la personalidad. Hay muchas teorías, ¿no? Muchos personajes en psicología importantísimos, ¿no? Como Eisenhower, Porcatell y muchos más. Entonces, se han desarrollado justamente a modo científico evaluaciones, inventarios, test, para ir determinando patrones, ¿no? Características en que compartimos muchas de las personas en temas de personalidad, porque al fin y al cabo, recordemos, ¿no? Personalidad pues incluye lo que, cómo somos tanto interiormente y cómo nos proyectamos hacia los demás. Los sentimientos, sus comportamientos, emociones y también hasta factores incluso relacionados con la inteligencia, y que es algo que perdura en el tiempo, ¿no? Podemos ir cambiando de actitudes, pero la personalidad es una característica, una huella digital que cada uno tiene y que se va formando lógicamente desde los factores hereditarios, que incluye el temperamento, factores de cómo nos han formado en familia, etcétera, como el carácter desde niños también, por parte del ambiente en el alrededor, ¿no? Que incluye la familia, los padres, a los amigos, etcétera, las personas que vamos rodeándonos. Todo eso incluye a cómo vamos a desarrollar aquí, cómo vamos a interpretar el mundo y qué vamos a hacer con él. Esa es tu personalidad. El conjunto de todo esto, todo lo anterior, es lo que vamos a proyectar. Por eso es que cuando una persona realmente quiere conocerse bien, hay que conocer su personalidad. ¿Y quién mejor, pues, que los psicólogos, ¿no? Terapeutas, los psicólogos clínicos, en general todo psicólogo que pueda conocer bien estos temas y que tú también te animes a conocerte más a ti mismo de modo profesional y puedas entender realmente que esto es algo profundo y básico a la vez. ¿Ya? Sí. Entonces, hay muchas características. A esas características, ¿verdad? No hay una diferencia, ¿no? Entre rasgos y lo que son trastornos. Entonces, y además también me puedes comentar un poco más a profundidad esos componentes que ya estaba comentando, ¿no? Temperamento, carácter, medio ambiente. A ver. Sí, algo que antes de hablar esta parte que es muy fundamental, algo que tú decías, es importante saber qué personalidad tenemos porque es parte de ese autoconocimiento. Y ese dato, las personas podemos informarnos, leer, pero alguien que nos va a esclarecer esa parte va a ser los psicólogos, definitivamente. Y en el proceso psicoterapéutico, en ese proceso psicológico, es donde vamos a descubrir esto. Y eso es muy importante, porque creo que cuando las personas conocen qué tipo de temperamento, dependiendo también de, como tú mencionabas, de las teorías que nosotros apliquemos, porque hay diferentes tipos. Ahí nos apoyamos también de las pruebas. Eso va a ser, es un factor muy importante porque las personas dicen, mira, yo soy así y se entiende mejor, ¿no? Es como que se le aclara mejor por qué es que de tal forma a veces uno interpreta las cosas o por qué reacciona de tal modo, y eso va a ayudar mucho a su proceso de sanación, de transformación o de desarrollo personal. Pero bueno, el temperamento. Vamos primero por el temperamento. El temperamento es una de las características que tiene que ver con lo hereditario, ¿sí? Tiene una base biológica, viene por herencia. O sea, es algo que va a ser estable, es algo que no se puede cambiar. Y eso tiene que ver con las reacciones afectivas y de autorregulación que tengamos. Por ejemplo, una de las formas en que nosotros podemos describir un temperamento es, bueno, tal persona es temperamentalmente impulsiva, colérica, serena, eres calmado, eres estable, eres tranquilo, ¿sí? Pero es como que es esa parte, es como tu sellito, es como, digamos, como la base, ¿sí? Pero luego está el carácter.
El carácter es aprendido, ¿sí? Mientras que el temperamento no, el temperamento es algo innato. El carácter es aprendido, se va a ir desarrollando en el tiempo, mientras en nuestro desarrollo humano, ¿sí? Se va a ir formando. Otra característica del carácter es que también se va a ir formando a partir de nuestras relaciones sociales, ¿sí? Hablamos de relaciones sociales, bueno, la familia, ¿no? Nuestra familia, la escuela, el trabajo, las amistades, todo que involucra nuestras relaciones interpersonales, ¿sí? Y, y en base también al carácter es como nosotros nos vamos a mostrar, cómo nos mostramos a nivel de lo moral. Eh, otra característica más es el que va a controlar casi en su mayoría de veces al temperamento. El carácter es aquello que nos va a permitir que se produzca cambios y que se produzca la regulación afectiva, ¿no? De nuestros afectos. Y bueno, eso es un poquito lo que puedo hablar. No sé qué más puedes tú adicionar, Cintia. Sí, fabuloso, ¿no? Creo que estamos comprendiendo muy bien este tema para poder tomarlo en síntesis como algo que podamos tenerlo ahí bien fijado. Recuerden, algo de temperamento es algo que está ahí de modo hereditario, ¿no? Tiene una base biológica, o sea que hay genes que influyen en nuestra personalidad, ¿no? Uh-huh. Como, bueno, heredar el color del cabello, etcétera, también es algo que ya nacemos con eso. Pero no quiere decir, bueno, ya nací, entonces, ¿qué puedo hacer? No, siempre se puede hacer algo, se puede modular. ¿Cómo? A través del carácter, porque el carácter ya es tener la conciencia de ese temperamento que tengo y lo aprendemos del ambiente, de papá, de mamá. Entonces es algo adquirido. Y eso lo Claro. vamos desarrollando a modo de comportamiento, de interactuar a la sociedad. Entonces, se puede decir, por tanto, de que tenemos la personalidad, tiene una parte genotípica, que son los genes del temperamento, y la fenotípica, que son palabras más técnicas, pero para acordarlo, que es el carácter, ¿no? Y cómo mostramos el comportamiento, ¿no? En los genotípicos Uh-huh. está la inteligencia también. Bueno, la inteligencia está incluida en tanto lo que aprendes como lo que tienes hereditario. Entonces, son ahí bastantes cosas complejas, pero también fáciles de entender para Uh-huh. poder entender y asimilar de que somos todo un compuesto y que por Sí. tanto hay que poner empeño en nosotros mismos, en nuestra personalidad. Mire, es importante primero entender rasgos, ¿no? Rasgos son características que tenemos como personalidad. Y desde ahí van a desprender, o un psicólogo propiamente va a poderte ver si realmente son buenos rasgos que compartimos y que está bien, cada persona tiene que ser como es, pero Uh-huh. ya ahí ya comienza a generar distorsiones, causar daños a ti o a la sociedad y que perdure en el tiempo, es decir, para toda la vida, eso ya hablamos de un trastorno, ¿no? Porque el Exactamente. trastorno ya es algo mayor, es algo perjudicial. Y a diferencia de un trastorno clínico, como por decir ansiedad, depresión, con un tratamiento se te puede pasar en unos meses o unos años, pero un trastorno de personalidad solamente lo puedes controlar con un tratamiento, pero ese va a persistir por toda la vida. Ojo, hay una gran diferencia. Por eso es, Exacto. por eso es importante que ante esa diferencia realmente ponernos las pilas y entendernos cuál es el personal, cuáles son mis rasgos de personalidad y esos rasgos que tengo realmente me conllevan a un camino sano o me está desviando a algo patológico. Patológico es Uh-huh. algo técnico, pero comúnmente, ¿cómo lo llamamos? Tóxico, ¿no? Tóxico para mí, para la Tóxico, claro, esa sociedad. sería Claro, la ya, determinación coloquial, ¿no? efectivamente, entonces, ¿qué es? Entonces te invito a que puedas conocer más de tu personalidad, entenderte mejor y desde una perspectiva profesional y científica, que está Uh-huh. calificado los psicólogos. Así que nos puedes encontrar para más contenido o asesorías personalizadas.
Por ejemplo, me puedes encontrar como psicóloga Cintia Rodríguez, pero directamente ingresa a Máster Emocional en Facebook, Instagram, YouTube o TikTok. Y desde luego a mi colega y amiga también, Noé, también, por favor, ¿dónde te pueden encontrar? Sí, a mí me pueden encontrar en Instagram como tiemposela_psicoterapia y también en YouTube. Ahí pueden escribirme y pueden hacer sus comentarios, sus preguntas. Estupendo, entonces a cuidarse mucho y a cuidar su personalidad. Hay que tener una salud mental, empecemos por querernos, así que ten como prioridad tu salud mental. No te pierdas el siguiente video. Suscríbete por favor a los canales. Así es, no se olviden por favor de escribir sus comentarios o algunas sugerencias. Bendiciones. Chao, que les vaya bien.